quería transmitir. Había quedado con un mensaje guardado y que me gustaría transmitirlo hoy día. Vamos a repetirnos en tanto el primer mensaje del Colubus y también el segundo que había quedado pendiente. Y además vamos a hablar de otros temas. Pero antes de eso, para las personas que lo van a ver en diferido, por si alguien se suma, como les digo, no avisé, quisiera dejar un poquito acá algunas aclaraciones referente a este canal. El propósito sobre todo de este canal es transmitir toda la información recibida en relación al proceso de transición planetaria. Y esta información me fue transmitida a través del guardián Mensedekiel Alán. ¿Y para qué? Para que las personas se preparen tanto internamente como externamente. Lo que no es el propósito de este canal. No es un canal vinculado con la New Age, no busca vender cursos, no hay cobros, no busca likes ni seguidores. No en tanto, agradezco que quienes resuenen con la información aquí transmitida la compartan para quienes ustedes sientan que puede servirles. Es bueno dejar en claro que nadie tiene la verdad absoluta. Este canal no pretende tener la verdad absoluta. Simplemente seguimos una línea de tiempo que para mí y para los que siguen estas informaciones está en resonancia y coherencia. Si a usted no le resuena la información compartida acá, busque algo que esté en sintonía y en resonancia con su ser y con su alma. Si parte de lo compartido le resuena, tome aquello y el resto simplemente descártelo. Como nos han dicho los guías, estamos en un proceso de profundos cambios, por lo que es necesario mantener la paz interna, que es una petición de la mayor parte de los guías de muchos de los canales. Así que esa solamente es la solicitud que hacemos, mantener la paz interna y el respeto siempre. Bueno, por ahí veo que se están sumando. Voy a saludar un poquitito. Oh, se sumó bastante gente. Rosana, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Carmen Castro. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Consuelo, bienvenida. Fabiola Gutiérrez, bienvenida. Alejandra, buenas noches. Un saludo para ti también acá desde Chile, para Colombia. Luz Martínez, un saludo para México, bienvenida. Jorge, también un saludo para ti. Y Fernando, que nos agradece la información compartida. Gracias a ti por resonar. Consuelo, gracias por la información. Bueno, y ahí se van sumando Claudia, Patricio, en fin, van llegando. Bueno, comentarles que las energías han estado bastante intensas, de eso también vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, pero no me quiero atrasar para comenzar a transmitirle el mensaje del Colbus por las personas que lo estaban esperando. No en tanto, vamos a primero a leer el primer mensaje que fue dado anteriormente, pero para que puedan seguir una línea, un link y complementar la información. Decirles también que aquí hay informaciones desde el 2022. En la sección de videos del canal hay bastantes videos también sobre el Colubus, dando una explicación más aprimorada. Hay entrevistas también referente a eso, ¿ya? No me voy a extender, por tanto, en tantas explicaciones, solamente el mensaje que nos fue transmitido ahora hace poco. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar. Y le pregunto entonces al guardián, por favor, guardián, quisiera tener una actualización sobre el Colbus, ya que parece estar siendo fotografiado en diversas condiciones cerca del Sol en los atardeceres. ¿En qué zona de nuestro sistema solar se encuentra actualmente? Aproximadamente, ¿qué porcentaje de la población de la Tierra sobrevivirá al sacudimiento planetario que provocará la cercanía extrema del Colbus? Acá
antes de leer lo que nos dice, les recomiendo seguir el canal Hercobulus Now de Rudimar, un astrónomo brasilero, en que él toma bastantes fotografías que le envían, que aparecen en plataformas como, no sé, en lugares que están siempre filmando lo que va pasando en el espacio, y él va tomando esas fotos y hay evidencia tangible, ¿ya? De lo que les estoy comentando acá. Entonces el guardián nos dice: escuchen con atención una vez más. No es la primera vez que ese sistema se aproxima a la Tierra. Esto es un ciclo. Entonces, cuando haya la aproximación inminente de este sistema, toda la Tierra irá a sufrir por el cambio magnético. Muchas personas serán, como puedo decirlo, atraídas magnéticamente por sus condiciones de baja vibración para ese planeta. Muchos realmente. Y la Tierra se moverá de su actual, como puedo decirlo, de su actual punto de órbita. Ella va a moverse para otra órbita. Ella se va a aproximar más del planeta Venus. ¿Comprende? Sí. Y esto es lo que hará la mudanza de los años y también de las horas. Porque ya observaron que cuanto más lejos del Sol, mayor tiempo de día y de año. ¿No es así? Sí, así es. Entonces, cuando este sistema se aproxime, la Tierra va a ser atraída más cerca de Venus. Entonces, acá reflexionando, ¿va a quedar más rápida entonces? Sí, va a quedar más rápida. El tiempo va a disminuir y sus horas. Entonces, le comento, ¿ahí iremos entonces para las 16 horas? Sí, es eso. Ahí está la explicación. Y el año va a disminuir también. ¿Comprende? Él va a disminuir. Va a quedar apenas en 265 días. Entonces acá él nos explica, aclarando que esto no va a ocurrir ahora. Ya faltan muchos eventos y procesos antes que esto, pero en el momento que esto ocurra ya van a haber existido muchos cambios aquí en la Tierra en diferentes aspectos, y probablemente va a quedar poca gente en ese momento, y es ahí entonces cuando pase este proceso y al encontrarse la Tierra más cerca de Venus, la percepción del tiempo va a ser diferente, va a ser más rápida, ¿ya? Aquí hay muchas cosas que explicar, es un tema bien profundo, por eso les recomiendo ver todas las informaciones pasadas en la sección video de este canal, en que se va explicando todo esto con detalle. No se olviden que acá estamos desde el 2022 transmitiendo información en relación al proceso de transición planetaria. Como también en algunas entrevistas me han hecho estas preguntas y las he ido complementando con lo que está aquí. Lo que yo ahora pedí fue una actualización, puesto que estoy viendo bastantes fotos de un cuerpo extraño, y que siguiendo a este astrónomo Rudimar, él realmente nos verifica que sí, que ya se está de alguna forma visualizando este planeta cometa. Y lo que es absolutamente claro es que el campo vibracional ya está incidiendo sobre nuestro planeta. Eso sí, también es un hecho. Vamos al segundo mensaje entonces, que había quedado guardado, y seguimos. En relación al Cóbulus, quisiera que me hablaras un poco de él, ya que hay muchos mitos al respecto. Así, por ejemplo, ¿es un planeta? ¿Quiénes lo gobiernan? ¿Qué tipos de seres habitan en él? ¿Y cuál es el propósito de este planeta? Entonces, a la primera pregunta, ¿Hercóbulus es un planeta? Sí. ¿Hay personas que lo gobiernan? Sí. ¿Y qué tipo de seres habitan en él? Y nos dice, existen muchas razas, subrazas de seres, animales, seres híbridos,
seres fieras, pero son dominios, todo esto, de los arcontes. Bueno, entendiendo, yo me imagino que los que están acá siguiendo estas informaciones saben lo que son los arcontes. Acá una breve reseña. Sabemos que son entidades demoníacas o gobernantes del reino material. Intentan mantener a la humanidad atrapada en la ignorancia y el mundo físico para impedir su proceso de crecimiento espiritual. Entonces, le pregunto, referente a este planeta y a estos seres, y el propósito de él. El propósito es como si fuese un planeta prisión, como este de aquí, pero en un nivel inferior. Porque como ya hemos estudiado mucho de nosotros hasta a través de este proceso de expansión de conciencia, o lo que muchos pueden llamar estar despiertos, o ya haber leído muchos textos de diferentes autores que vienen explicando lo que es realmente el planeta Tierra, nos hemos dado cuenta que de alguna forma sí es un planeta prisión en un grado evolutivo, eso sí, mayor que el del Cobulus, obviamente. Entonces, me pregunta él, el propósito es como si fuese un planeta prisión, como este de aquí, pero en un nivel inferior. ¿Usted comprende esto? Sí. Por eso va a pasar después a retirar a esas personas. Entonces, como les reiteraba antes, pasado diversos eventos que todavía están más adelante, ya sea energéticos, ya sea de la naturaleza, procesos sociales, eventos, en fin, muchas cosas, este planeta va a pasar más cerca de nosotros. Y nos dice que se va a llevar a unas personas y aquí nos explica. Sí, y también va a llevarse las almas de las personas fallecidas en resonancia con esa frecuencia. Todos van a ser llevados para allá y allá hay dolor y sufrimiento. Todos los que estén en una condición de la fuerza, la violencia, del más fuerte, todas estas personas que estén vibrando en esa energía y con esa frecuencia de poder, del más fuerte, de violencia, van a ser atraídos por resonancia vibracional a este planeta. Allá funciona la ley del más fuerte. Es un planeta prisión, un planeta de extremos. Es extremadamente frío y también extremadamente caluroso. Entonces, es esa la actualización que nos trae el guardián de Hercóbulus y en qué momento nos encontramos en referencia a la energía que de alguna forma está incidiendo un poco sobre nuestro planeta ya. Bueno, esa era una parte de lo que quería transmitirles. No sé si hay alguna consulta acá antes de continuar con lo siguiente que quería comentarles porque creo que es importante y que tiene que ver con el aspecto energético. Templer me dice, si es un planeta prisión, se confirma la profecía de Enoch. Mencionas prisiones celestiales. Sí, claro, justamente eso es lo que yo les mencionaba, todo lo que hemos ido leyendo en diversos textos, muchos de nosotros, lo que de alguna forma también nos han transmitido nuestros guías, ya está ahí de alguna forma, de forma evidente. Planeta prisión, ¿qué es eso? Es un planeta donde personas que están en una baja frecuencia, que no están en un proceso de evolución tan avanzado, sino por el contrario, se encuentran todas allí juntas para que de alguna forma vayan realizando un proceso evolutivo de su alma. Ya al recordarse que siempre el propósito
de todo el proceso del plan divino es la evolución de las almas. Eh, bueno, acá hay otros comentarios de Tracy Atlas, que nos dice Sempler, hay una foto donde se ve otra nave más chica alrededor del Tracy Atlas. Bueno, en dos mensajes anteriores transmití todo lo referente al Tracy Atlas. En la sección de envíos está explicado qué es el 3i Atlas según lo que nos han informado a nosotros. Pero básicamente podríamos decir que sí es una nave y que de alguna manera su labor es, al aproximarse al planeta, probablemente va a dejar otras naves más pequeñas y desde tanto el 3i Atlas como estas otras naves se van a irradiar, ¿cómo poder explicarlos? Emanaciones vibracionales, ondas vibracionales para los seres que están acá, que son semillas estelares y que de alguna forma ya tienen un trabajo interno o entre comillas, que no me gusta mucho el término, están despiertos para que perciban esta frecuencia. Entonces muchos de ellos van a empezar a tener un mayor grado de conciencia de su verdadero origen, van a comenzar a activar ciertas memorias que están en ellos por las energías que van a ser emanadas desde ahí. Entonces lo que yo diría, en palabras simples, que está haciendo es un frecuenciamiento, una conexión energética con las familias estelares y los que están acá, que de alguna forma ya van entrando en esa resonancia energética. Para muchas otras personas simplemente va a ser un meteoro, algo extraño que está en torno de la Tierra, sin poder tener esa conexión energética debido a que no hay un trabajo interno, un proceso de autoconocimiento, un proceso de sanación, un proceso de elevación energética, que muchos de nosotros ya venimos trabajando desde muchos años. Otras almas que ya son más evoluidas ya vienen con este despertar y mayor conciencia. En fin, cada ser tiene su propio proceso y eso es bueno comprenderlo porque no todos evoluimos a una misma velocidad. Es como cuando ustedes ven un árbol frutal y las frutas no maduran de un día para otro. Hay algunas que van madurando después, otras primero, en fin, más o menos el proceso es ese. Es eso lo que quería comentarles. A ver qué más acá. Vera Ribeiro, hola Verita, ¿cómo estás? Algunos serán rescatados antes de la mayor aproximación del cóvulus. Sí, sí, de todas maneras viene lo que se conoce como el arrebatamiento, el rescate, con diferentes nombres, ¿no? Hay otros procesos que van a ocurrir antes, que ya empieza a haber como una selección conforme se ha establecido en el plan divino. No van a quedar tantos para ese momento en que el cóvulo se aproxime. Bueno, acá me dicen, los que habitan el cóvulo saben que se acercan a la Tierra. Yo no sé si propiamente, no he preguntado nunca eso, no sé si propiamente los que habitan ahí, ¿no? Pero yo creo que sí, como siempre, las cúpulas directivas que serían los arcontes, ¿no? Ellos sí. ¿Qué otra pregunta más por acá? Acá me dicen que interesante la misión de la nave 3 y Atlas. Emanar energía para despertar. Gracias, Paz. Sí, exactamente. Es eso. Yo creo que muchos están pasando por procesos energéticos bien potentes.
sobre todo justamente ahora, día 9, 10, 11, 12, yo creo que la energía está subiendo muchísimo. Hay una sensación muy fuerte en pineal, cabeza, de estar pulsando pineal, de que ahí los hemisferios cerebrales están trabajando, el cuerpo también lo está sintiendo. Yo creo que la mejor brújula para quienes tienen un poquito más de sensibilidad es justamente el cuerpo físico, este avatar físico. Nos va diciendo cómo va fluyendo el proceso. Vamos a lo otro que quería comentarles, que es otro tema, pero creo es importante. Bueno, decirles que yo había notado que la energía estaba muy distinta, muy extraña, antes de lo que se conocen como estas fiestas de Halloween, de compañía, y algo estaba pasando con la energía. Y de hecho se empezó a sentir una frecuencia un poquito más pesada, ¿no? Y el guardián me comentaba que justamente entre el 28 de octubre al 2 de noviembre se abren demasiados portales porque eh, estos seres como los que mencioné que hay en el Colubus, como también el gobierno oculto, eh, se hacen rituales que abren estos portales y entran energías que no son muy bienvenidas. Y las personas que son sensibles o las personas que están haciendo un trabajo de luz y en luz, probablemente puedan sentirlo. Y es muy importante en ese sentido tomar algunos resguardos y tomar algunos recaudos. Primero que nada, tratar de no formar parte de estas celebraciones que se realizan, pues se están haciendo otro tipo de actividades que no se ven, pero que están ahí abriendo estas frecuencias. Entonces, quería acá nombrarles algunas cosas que podemos hacer como para cuidarlos y otras que no debemos hacer para que no nos atinjan tanto. Entonces, lo primero que yo diría para estos portales es orad y vigilad, estar atento a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos, ver qué estamos sintiendo y qué estamos pensando, qué estamos percibiendo. Hay acá, les quería dejar un tips, porque esto que uno puede estar hablando puede ser muy abstracto, cuesta imaginárselo, cuesta entenderlo. Entonces les recomiendo que por favor vean la película Criaturas Divinas. Está absolutamente gratis en YouTube, pueden buscarla, traten de verla y ahí van a ver cómo actúan estas energías de luz y las que no son de luz y a qué cada persona abre la puerta. Según la frecuencia que uno esté, es hacia dónde va a abrir la puerta, hasta estas energías de baja frecuencia o hacia energías de alta frecuencia. Entonces, es bien importante si pueden ver esa película para que comprendan un poco más lo que estoy tratando de explicar acá. Yo creo que cuando uno ve la imagen y ve toda esta historia, muy bien contada, puede percibir que el universo o parte de la realidad que nosotros no vemos es miles de veces mayor que la realidad que nosotros vemos. Nuestros ojos, lamentablemente, acá podríamos decir que tienen un velo y que vemos nada más esta realidad material. Pero si nosotros nos sacáramos esos lentes que podrían estar polarizados, la cantidad de seres que nosotros veríamos es enorme, que son las personas que tienen, por ejemplo, clarividencia y pueden ver a todos estos seres. Entonces, estar conscientes de que están ahí, no porque nosotros no los veamos, no están, ellos están ahí. Y también estar conscientes de que en un momento determinado de nuestro día de 24 horas, en el momento de dormir, nosotros salimos a ese plano, salimos al plano astral y podemos ver todo esto, pero al volver a entrar a nuestro cuerpo físico,
nuestra capacidad de expansión de conciencia vuelve a contraerse al entrar al cuerpo, entonces olvidamos todas las vivencias que tenemos en esa otra esfera, ¿no? Excepto las personas que ya están trabajando y hacen viaje astral, están conscientes de esta otra realidad, que yo creo que cada día están siendo más, los sueños lúcidos también, con todas estas energías que están llegando, se están abriendo estas capacidades y estamos percibiendo otras realidades. Entonces, ¿qué hacer si nosotros en estos periodos sentimos esta energía densa, sentimos este peso, nos sentimos como abatido, podemos sentir tristeza, tal vez una aflicción, una preocupación por lo que va a venir? Primero que nada, observar nuestros pensamientos y observar nuestros sentimientos. Percibir de dónde emana esto. Y desde ahí entonces, si nosotros nos damos cuenta de que estamos persistiendo en pensamientos que son negativos, de baja frecuencia, si tenemos estas emociones que perduran, entonces nosotros podemos comenzar a utilizar ciertas cosas que son tan simples, pero que nos ayudan inmediatamente a salir de ese estado mental y frecuencial, que es, por ejemplo, escuchar frecuencias sonoras de 528 Hz y 936 Hz, poner en nuestra casa esa melodía, si nosotros estamos en el trabajo, tratar de tener la posibilidad de colocarnos también esas frecuencias ahí bajito que las podamos estar escuchando para que de alguna forma vayan armonizando nuestro campo áurico y todo nuestro ser. La otra cosa que podemos hacer es recitar mantras y poner también mantras en el espacio en que nosotros estemos. Eso también va a ayudar a armonizar y frecuenciar correctamente nuestro entorno. Otra cosa que ayuda también muchísimo la música clásica, principalmente de Bach, de Mozart, de Beethoven, eso también eleva muchísimo la frecuencia. Entonces también son cosas tan simples, pero que ustedes no saben cómo cambian la vibración, porque esos seres que son de baja frecuencia no toleran esa frecuencia, la rechazan. Entonces inmediatamente se alejan y nosotros también frecuenciamos más alto, armoniza todas nuestras células, todos nuestros sistemas y volvemos a una frecuencia adecuada. Otra cosa que podemos hacer si nosotros notamos estos pensamientos o sentimientos que nos perturban, oración. La oración también, una oración que sea consciente, no tomar una oración y empezarla a repetir mecánicamente, no. Entrar en una suerte de proceso meditativo, hacer un par de respiraciones, tranquilizarnos y desde ahí comenzar a hacer oraciones que resuenen con nosotros. Eso también ayuda muchísimo a volver a estabilizar nuestro campo energético. El contacto con la naturaleza siempre, el contacto con la naturaleza siempre nos va a ayudar. Si nosotros notamos que ya la energía está bastante densa, sentimos un peso en el cuerpo, mucho peso en los hombros, un dolor de cabeza, pero de densidad, que es distinto al dolor de cabeza que pueden darnos las eyecciones de masa coronal, entonces les recomiendo usar el incienso o la resina de copal. Es excelente, limpia nuestra energía, limpia nuestro entorno. Dejamos un copal ahí encendido que vaya purificando y que vaya limpiando. Estas entidades también se retiran rápidamente. El copal es bastante poderoso, se los recomiendo 100%. Yo, entre todas las formaciones que he tenido, en diversas formaciones me lo han recomendado y hemos visto los resultados también con personas que estaban con energías y algunas entidades un poco densas. Otra cosa que es un poquito más suave es el palo santo, pero también se los recomiendo. E igual sirve. Otra cosa que podemos hacer es ahumar, utilizar hierbas. ¿Cómo podemos ahumar? Principalmente con las hierbitas amargas, como la ruda, por ejemplo. La ruda limpia mucho el espacio. El romero también nos sirve mucho.
la salvia, la lavanda. Entonces pueden tener esas hierbitas secas y tener un aparatito para sahumar o por último un recipiente de metal, ¿no? Y ahí van quemando estas hierbitas y dejen que esto trabaje y limpie su espacio. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y lo otro que pueden hacer junto con estas hierbas que están quemando, colocar mirra. La mirra es maravillosa, realmente es una bendición. Entonces, si pueden también limpiar agregando mirra, maravilloso. Y si tienen aceite de mirra, también colocarlo en determinadas partes del cuerpo, que sería largo ahora explicarlo, por eso les explico que la usen en saumerio con hierbitas. Ustedes pueden ver que ya muchas personas dedicadas a toda esta área siempre están sahumando los espacios, ¿no? Una limpieza increíble la que se hace. De hecho, por ahí hay fotos que están tomadas en una velocidad muy lenta y que van mostrando cómo estos pequeños filamentos de humo van ejerciendo una influencia en el entorno. Y es impresionante lo que abarca y la limpieza que va haciendo el incienso. Eso es lo que podríamos hacer junto con un montón de otras cosas que yo creo que me alargaría mucho acá y no es mérito hacerlo tampoco. Pero junto con lo que hay que hacer, cosas importantes que no hay que hacer ni por nada en estos días de estos portales de baja frecuencia entre el 28 de octubre a 2 de noviembre. Por ejemplo, estar entre multitudes, tratar de replegarnos, estar en la naturaleza, estar con nuestros seres queridos, no en espacios en que haya tanta gente, mucho menos ir a un concierto de una música que sea más densa, más pesada, porque hay la cantidad de entidades que nos vamos a pegar, chips, implantes y no sé qué cantidad de otras cosas, va a ser enorme, ¿ya? Entonces eso es lo que no hay que hacer ni por nada. Otra cosa que parece un absurdo, pero que así actúan los obsesores y así actúan las entidades del bajo astral, es intentar siempre, si no consiguen atacar directamente nuestro campo vibracional, nuestro campo áurico, porque nosotros ya tenemos un trabajo, estamos en luz, tal vez podemos usar alguna piedra que nos proteja, como obsidiana o qué sé yo, o realmente no estamos dando o abriendo la puerta para que esta energía negativa entre, van a intentar hacerlo desde otras maneras, como poniéndonos en situaciones que nos lleven a discutir, como, por ejemplo, con personas que están en torno a nosotros, ya sea colegas de trabajo, ya sea de repente un familiar que ande con un mal carácter tremendo, alguien que aparece en nuestro entorno repentinamente y que va de alguna forma a intentar llevarnos a entrar en discusión, en conflicto, en rabia, para que inmediatamente nosotros bajemos nuestra frecuencia, abrimos la puerta y entran estas entidades y el trabajo ya está hecho. Entonces, mucho ojo con eso. En esos momentos y en general en la vida, cuando nosotros vemos que alguien está de mal carácter, con mala energía, es mejor tomar distancia y no enganchar en una discusión. Por último, decir, mira, en este momento encuentro que no es el momento que corresponde para tratar este tema, cuando estemos más tranquilos, lo tratamos. Y punto. Guardar silencio y omitir, para que cuiden ustedes su energía y no abran la puerta, como se muestra muy bien en la película Criaturas Divinas, para que estas entidades entren en nuestro campo vibracional. Otra cosa, último punto que voy a tratar acá de lo que no hay que estar observante y ojalá no hacer, estar por mucho tiempo, persistir en estados emocionales de baja frecuencia. Por ejemplo, si nosotros nos notamos durante el día completo en un estado de tristeza, de melancolía, de miedo, de ira, observar esa situación y tratar inmediatamente de cambiar nuestro estado emocional y vibracional, hacer un esfuerzo interno por encontrar una respuesta. Si no la encontramos y no podemos salir,
observar estos otros tips de colocar frecuencias, oraciones, y si aún el estado persiste, bueno, en ese caso pedir ayuda a un terapeuta, una ayuda profesional para salir de ese estado y no seguir bajando la frecuencia y ser algo de estas energías o entidades que intentan tomar y alimentarse de nuestros campos. Espero de alguna manera haberles dado un poquito de luz respecto a este tema. Voy a avanzar un poquito lo que están escribiendo acá. Extempler me pregunta, Paz, ¿qué mantras sugieres para buscarlos aquí en YouTube? Yo, bueno, si me preguntas a mí, a mí me gustan mucho los mantras en sánscrito. A mí me gusta mucho eso, por el hecho de trabajar con ellos constantemente. Entonces resueno mucho. También el Padre Nuestro en arameo sería una excelente opción. Hay algunos mantras con la presencia yo soy también, que son muy bonitos. Hay un canal que se llama Yo Soy Espiritual, se los recomiendo, pero 100%. Y ahí también otro tips que les puedo entregar, trabajar con la llama violeta de la transmutación. En el canal Yo Soy Espiritual, ustedes pueden encontrar muchos videos, incluso hay unos en que solamente está la llama violeta, visualizarla y sentir que van transmutando toda energía que esté en su campo que sea discordante. También él tiene decretos para trabajar con la presencia yo soy y para trabajar con la llama violeta. Es un canal que está absolutamente orientado por la energía y las enseñanzas del maestro Saint Germain. Entonces se los recomiendo sí o sí. También pueden seguirlo porque él tiene cursos que están absolutamente gratuitos ahí para las personas que quieran profundizar en su trabajo interno. Esos dos tips te podría entregar acá. Claudia me dice, yo escucho el ronroneo de mis gatitos y amo el canto de las aves. El ronroneo de los gatitos es maravilloso. Los gatitos son unos limpiadores energéticos espectaculares. Así que no, por ahí va la cosa. Carmen Castro me dice, gracias al guardián. Gracias, gracias, gracias. La oración consciente, sí, Templer, sí, porque a veces podemos recitar una oración, pero sin estarlo sintiendo, sin estar en conexión. Entonces eso es como que yo estoy leyendo algún artículo de alguna revista y no va a ejercer la misma influencia energética que si yo lo hago desde un estado de conexión interna. Extempler me dice incienso de resina de copal para los dolores de cabeza provocados por la energía actual. Mira, el incienso de copal va a servirte cuando haya energías de baja frecuencia y para limpiar tu campo áurico, pero para los dolores de cabeza que nos está generando el efecto de las llamaradas solares y la cantidad de energía que está entrando, yo te diría más que trabajes con grounding, anclaje a tierra para que la energía pase por ti y no se quede toda localizada en la parte alta del cuerpo. También lo que siempre comparto es agua solarizada, agua magnetizada. Tú pones el agua al sol en una botella de cristal. Si tienes botella de cristal azul, maravilloso, porque duplicas la potencia. Si la quieres hacer magnetizada, ahí va con unos cristales, que lo tengo ahí en mi grupo de tribu Mensajes de Sirius en Telegram. Y esa fue una receta que nos pasaron los arcturianos. Lo otro que sirve también para bajar la intensidad del dolor de cabeza es preparar nuestro propio suero. Bien importante eso porque devolvemos los electrolitos al cuerpo, nos ayuda mucho. En 1 litro de agua, exprimir un limón, le pones sal de mar, que sea realmente sal gruesa de mar,
También la sal rosada sirve mucho y un poquito de miel. Hay gente que usa azúcar, yo hace mucho tiempo que no uso refinados blancos, pero yo creo que un poquito de miel te va muy bien y eso de alguna forma te estabiliza en cuanto a minerales y todo. Así que eso te recomendaría más y puedes ver también un live en que hablo de las energías y toco específicamente más temas para aminorar un poquito la sensación. Las pausas y lo otro, como todo nuestro sistema nervioso está recibiendo tanta carga de energía, lo que se recomienda es dormir. El sueño es como si nosotros reiniciáramos el celular, lo apagamos por un momento, dejamos que incorpore todo lo que tiene que incorporar, se estabilice y después lo volvemos a aprender. Con el cuerpo físico es lo mismo. Nuestro sistema nervioso y todo nuestro cuerpo está estresado, está sobrepasado con la energía que está recibiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo apagamos un momento para que el sistema nervioso y todo nuestro cuerpo simplemente esté abocado a integrar estas energías. Entonces, una vez que estén integradas, va a minorar, va a bajar considerablemente el malestar. Y yo recomiendo sobre todo dormir en el día. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando dormimos en la noche, a veces sentimos más intensas las energías, porque sumado a las energías, nosotros salimos en el astral y muchos de nosotros estamos haciendo trabajos. Por eso despertamos a veces con el cuerpo adolorido, muy cansados, más que cuando nos fuimos a acostar. Entonces, si realmente quieres resetear y actualizar tu cuerpo, yo te recomendaría dormir de día unos 15 minutos, 30 minutos. Si puedes darte la bendición de dormir un poco más, también. ¿Ya? Voy a leer una más, no sé ni siquiera qué horas son, pero me imagino que ya es tarde. Ni cuánto rato llevo aquí tampoco. Sí, leemos una más. Roxana me pregunta, ¿qué te ha dicho el guardián sobre el 31 3 y Atlas? Está en dos videos anteriores acá en los en vivo, dice 3 y Atlas, y están los dos mensajes juntos. Eh, el que nos explica un poquito algunos procesos y todo lo que les comentaba ahora de que se iba a aproximar, iban a de él salir otras naves y desde ahí se iban a empezar a emanar frecuencias, ¿ya? Hay harta información en esos videos, hay harta información. Hola, Paz, saludos desde Córdoba, saludos para ti. Sí, esos mantras que encontraste son muy bonitos. Om Mani Padme Hum es muy bonito. Y el otro también. ¿Dónde está? Rama, sí, también. Hay varios. Mm, Claudia me dice, a mí me pasó y ya aprendí a identificar ese tipo de ataques. Calma, sí. Solo cuidarse bien y mantener nuestra frecuencia en alto. Bueno, queridos amigos, yo creo que por hoy está bien, hay bastante información. Si quieren tomar apunte de las cositas que fui dando tips, pueden repetir el video. Vean la película Criaturas Divinas. Yo creo que cuando uno ve la imagen graficado y explicado en una forma novelada como está ahí, se entiende bastante más claro y podemos comenzar a entender que hay un mundo que no vemos, hay un mundo mucho más amplio que este que nosotros no somos capaces todavía de ver, pero sí de alguna forma percibir. Eso es, queridos, que tengan un hermoso fin de semana, disfruten, estén siempre con alegría, en amor, en gratitud y continúen sus procesos internos, sus trabajos internos. Nadie es dueño de la verdad absoluta, simplemente aquí compartimos en grupo lo que de alguna forma pudiera servirles a otros que para mí han sido excelentes herramientas, las he compartido y sobre todo las he comprobado en mí misma y en las personas que atiendo.
Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por estar acá. Namaskar. Chao, chao.